Ya. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar de una patología que tiene mucha incidencia en nuestro medio y en general en todas partes, que es lo que se llama la hipertensión arterial durante el embarazo. Tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque debe iniciarse la detección desde el inicio del embarazo, ver qué factores de riesgo tenemos para ver que esta paciente no desarrolle este tipo de patología. Es así que, por ejemplo, tenemos las modificaciones que ocurren, las hemodinámicas durante el embarazo en condiciones normales. Normalmente aumenta la volemia, hay un aumento del volumen minuto y hay una disminución de la resistencia vascular sistémica y hay una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Eso va a hacer que la presión arterial baje un poco. Esto es en condiciones normales. Durante la hipertensión y embarazo, ya les he dicho que la morbimortalidad es más grande, tanto la materna como la fetal. ¿Ya? Y neonatal, lógicamente, porque la mayoría de las veces este tipo de patología se presenta en embarazos pretérminos. Peor así en un embarazo de término extremo, por ejemplo. Ya vamos a hablar, ya saben ustedes, de que el extremo, generalmente hablamos de pretérmino extremo cuando estamos hablando de embarazos entre 22 y 28 semanas aproximadamente. Pretérmino de 28 a 35 semanas. Dentro de eso vamos a hablar sobre lo que es la hipertensión arterial, que complica generalmente al 10% de todos los embarazos. Aumenta la mortalidad tanto fetal como materna, hay una prematuridad, hay un retardo de crecimiento y lo más importante es cuando llega a lo que se llama el abrupto placentario o desprendimiento de la placenta normoinserta. Aumenta la mortalidad materna. Estas pacientes llegan generalmente a lo que es primero la preeclampsia, después la eclampsia. Puede llegar a una hemorragia cerebral, una falla multiorgánica y un síndrome de Hell. El síndrome de Hell lo vamos a hablar ya en otra clase. Esto nos va a llevar a una coagulación intravascular diseminada y eso nos va a llevar a lo que es la muerte. ¿Cómo lo vamos a clasificar lo que es la hipertensión en el embarazo? Primero vamos a hablar lo que es la hipertensión preexistente o crónica. Pacientes con antecedentes de hipertensión que se detecta antes del embarazo o durante el embarazo antes de las 20 semanas, porque normalmente a veces no tenemos el cuidado de detectar pacientes de riesgo que nos podrían complicar durante el embarazo. Después tenemos lo que es la hipertensión gestacional propiamente dicha, ¿no? Después tenemos la hipertensión preexistente más la hipertensión gestacional, sobreimpuesta con proteinuria, preeclampsia o eclampsia.
Luego ya vamos a tener lo que es la preeclampsia y eclampsia como complicaciones de lo que es la hipertensión arterial. Vamos a hablar antes, es muy importante durante el control prenatal, cuando la paciente viene ya con una amenorrea de 7, 8 semanas aproximadamente, hacer una buena historia clínica es muy importante, ¿ya? Siempre vamos a tener el cuidado de hacer una buena historia clínica, porque esa historia clínica nos va a llevar a ver si estamos hablando de una paciente con riesgos de hacer una hipertensión arterial gestacional. Tenemos que ver sus antecedentes primero, ¿ya? Generalmente esta patología se presenta con más intensidad o con más frecuencia en pacientes jóvenes, más o menos de 17, 18 años, pacientes menores de esa edad, o pacientes mayores a los 35 años, 35, 40 años. Pacientes obesas, pacientes con antecedentes de diabetes mellitus, pacientes que han tenido antecedentes de hipertensión arterial o gestacional en anteriores embarazos, pacientes que tienen como herencia de la madre, por ejemplo, que ha desarrollado hipertensión gestacional, ¿no? Ese tipo de pacientes nos va a llamar mucho la atención, o pacientes, por ejemplo, que tienen alguna patología de base, como por ejemplo el lupus. El lupus lo vamos a llevar aparte en otro tema. Son esos factores de riesgo que nos van a llevar a tener cuidado en el manejo de nuestra paciente. Entonces, al hacer la historia clínica como antecedente, tenemos que tomar en cuenta todas esas situaciones. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para determinar lo que es una hipertensión gestacional? Primero vamos a ver el aumento de la tensión arterial sistémica o sistólica en un promedio de más igual o mayor a 30 milímetros de mercurio de una basal, y la diastólica más allá de los 15 milímetros de mercurio. Si la paciente tiene una presión arterial mayor a 140/90, estaríamos hablando de una hipertensión leve, ¿no? Porque desconocemos los valores que ha manejado esta paciente antes de empezar con su embarazo. No, si nosotros manejamos una paciente con presiones arteriales de la sistólica de 160 hacia arriba y la diastólica de 110 hacia arriba, estamos hablando de una hipertensión gestacional severa. Hablamos de la leve cuando es entre 90 a 110 la diastólica y de la sistólica hasta 140. ¿Cómo vamos a manejar un poquito? Vamos a adelantarnos a lo que es el tema en general. ¿Cómo vamos a manejar una paciente con hipertensión arterial? De entrada, en una leve, por ejemplo, manejamos con alfa-metildopa entre medio gramo a 2 gramos al día. Atenolol podemos usar entre 25 y 100 miligramos al día. Ahora está muy de moda el uso del labetalol. El labetalol de 200 a 400 miligramos, empezar con una dosis baja para llegar hasta 1200 miligramos al día. En casos de una hipertensión severa, podemos hacer uso del nifedipino, ¿no? Con un inicio de 10 miligramos cada 8 horas, o la hidralazina de 50 hasta 200 miligramos al día. ¿Cómo vamos a determinar lo que es la presión, la hipertensión crónica, por ejemplo? Son pacientes que a veces ya vienen con antecedentes de hipertensión crónica
y que nos indican que está medicada con algún antihipertensivo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ver si esa hipertensión crónica vamos a manejarla de inicio con con la misma medicación o vamos a cambiar la medicación. Mucho depende de cuántos son los valores normales que ella maneja durante su embarazo. Normalmente esta paciente se la diagnostica antes de las 20 semanas, pero hay hipertensiones, por ejemplo, que desarrollan hipertensión antes de las 20 semanas y persiste después del parto o la cesárea, más allá de las 12 semanas, de las 2 semanas después del parto cesárea. Esas pacientes tienden, o sea, preeclampsias, digo, hipertensiones gestacionales que tienden a ser hipertensión crónica del embarazo. ¿Ya? Es muy importante saber determinar, por ejemplo, de la proteinuria. La hipertensión crónica no nos va a dar una proteinuria de inicio. ¿Ya? La gestacional, la leve, a veces solamente manejamos lo que es la presión alta, ¿no? Con esos valores que les estaba diciendo, y recién al último vamos a aparecer con proteinuria. Si nosotros encontramos una paciente con una proteinuria positiva, con valores más allá de los 300 miligramos en orina de 24 horas, y una plaquetopenia, por ejemplo, estuviéramos hablando ya con signos paciente hipertensa, con signos de preeclampsia o eclampsia que podría llegar a un síndrome de HELP. Estas pacientes van a hacer un vasoespasmo generalizado, va a haber una disfunción endotelial, va a haber una activación de la coagulación, alteraciones humorales de la tensión arterial, la volemia, y va a haber un trastorno a nivel de los riñones, la placenta, el hígado y el cerebro. Es muy importante saber diagnosticar al inicio de lo que es la patología. ¿Qué es la preeclampsia y la eclampsia? Es un aumento de la resistencia vascular sistémica y es un aumento de la resistencia vascular pulmonar, con una volemia normal o puede estar disminuida y una función ventricular de un comportamiento variable. Nos va a dar esto un aumento de la presión arterial, una hipotrofia excéntrica, hay un remodelado concéntrico y hay una alteración diastólica. La preeclampsia, ¿cuál es la etiopatogenia? Generalmente se atribuye a una mala implantación del trofoblasto dentro de lo que es el endometrio. No recién se ha investigado eso y están indicando que es una mala implantación de la placenta del trofoblasto en lo que es el endometrio. Va a haber un desequilibrio en la vasodilatación y la vasoconstricción. Esto nos va a ocasionar una isquemia y una hipoxia placentaria. Va a haber una falla en la invasión de las arterias espirales del trofoblasto y va a haber una disfunción endotelial. Va a haber una activación y agregación plaquetaria, una coagulopatía, un vasoespasmo y una trombosis. Va a haber un estrés oxidativo y va a haber una alteración en la secreción del tromboxano y las prostaglandinas. Aquí más o menos tenemos la causa que podría ocasionar lo que es una hipertensión gestacional. Podría deberse a una invasión trofoblástica anormal, mediada inmunológicamente, que lleva a la formación de placenta en la cual las arterias espiraladas uterinas fallan en el afinamiento normal, fuera de las paredes musculares, que permiten la buena perfusión de la placenta. Entonces, lo que habíamos dicho, una implantación anormal del trofoblasto a nivel del endometrio. Esa sería la causa. Los factores de riesgo, nuevamente vamos a ir recordando. La primigesta, la joven, esa paciente menor de 17, 18 años, tienen tendencia a hacer este tipo de patologías. Personas mayores a los 40 años también.
una historia familiar de preeclampsia en la familia, pacientes que tengan hipertensión arterial crónica, o pacientes con antecedentes, se había dicho, por ejemplo, lupus, diabetes, o una insuficiencia renal crónica que puede llevar a una hipertensión arterial crónica. El síndrome antifosfolípidico, antecedentes de diabetes. Dentro de eso también vamos a encontrar lo que es la gestación múltiple, que también puede llevar a cuadros de una hipertensión gestacional o preeclampsia o eclampsia. La obesidad, que es importante. O en algunos pacientes que han tenido una fertilización asistida, tienen ese riesgo de realizar una hipertensión gestacional. O pacientes que han tenido antecedentes con aborto espontáneo en una o varias ocasiones. ¿Cómo debemos hacer, cómo debemos manejar a una paciente de este tipo? Lo primero que vamos a hacer ver el tiempo de embarazo. ¿Qué tiempo de embarazo tiene la paciente? Si estamos manejando entre las 28 y 22 semanas, estamos hablando de un prematuro extremo. Si estamos hablando de 30 a 35, estamos de un pretérmino. ¿Qué le vamos a pedir? Un hemograma completo, glicemia, urea, creatinina, ácido úrico para ver todo el sistema renal. Es importante el hepatograma. Dentro del hepatograma, ¿qué nos va a interesar? Nos interesa las transaminasas, TGO, TGP, la pirúvica y la oxalacética. Nos interesa la fosfatasa alcalina, ¿ya? También nos interesa el ionograma, cómo está nuestra paciente. Sodio, potasio, calcio, magnesio y una orina completa. Y es importante ver si hay presencia de proteínas en orina, por ejemplo, hacer una proteinuria en 24 horas. En orina de 24 horas. Según el consenso latinoamericano sobre presión alta, sobre la preeclampsia dicen que es conveniente que las embarazadas con factores de riesgo sean, esto es importante, sean sometidas a una ecografía Doppler de flujo de las arterias uterinas entre las semanas 1 y 12 primero y entre las 20 y 28. El estudio se repetirá si se observan alteraciones como un aumento del índice de resistencia, persistencia o aparición de escotaduros o disminución del flujo diastólico. Durante el desarrollo de la historia clínica, ya se ha dicho que es importante para nosotros poder hacer una historia clínica, una ecografía antes de las 12 semanas, para determinar el tiempo de embarazo que tiene nuestra paciente. Entre las 12 y la semana 14 a 16, debemos pedir una ecografía Doppler de flujo de las arterias uterinas. Es muy importante para nosotros para ver si hay alteraciones en lo que son las arterias espiraladas, ¿ya? Eso nos va a determinar un factor de riesgo a que esta paciente desarrolle lo que es una hipertensión gestacional. Entonces, teniendo ya nosotros un antecedente de que esta paciente primigesta nulípara tenga un factor de riesgo como un Doppler alterado, entonces podemos hacer un tratamiento. Más adelante vamos a ver qué tipo de tratamiento podemos hacer en este tipo de pacientes. Ya una paciente con hipertensión gestacional, ya les he dicho, puede o no tener proteinuria, ¿no? Como puede haber proteinuria y no haber hipertensión, por ejemplo, en esos pacientes con síndrome de Hell. Más adelante vamos a llevar eso. ¿Ya? Pero ya llegando, complicándose una preeclampsia, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener presencia, por ejemplo, de signos clínicos. ¿Qué nos va a referir la paciente? La paciente nos va a referir un dolor epigástrico, cefalea, visión borrosa, ¿no?
Y seguramente vamos a tener un útero hipertónico, ¿no? Que puede llegar a un desprendimiento. La paciente va a empezar a tener convulsiones, ¿ya? La cefalea que no va a mejorar. El edema es generalizado, va a tener disturbios visuales, dolor abdominal con náuseas, y generalmente hay amnesia u otros cambios en el estado mental de la paciente, ya no está semi-inconsciente. En el examen físico vamos a ver la presión arterial más allá de los 160, más allá de los 110, la diastólica. Vamos a encontrarnos con una taquicardia, taquimia. Vamos a encontrar a nivel pulmonar, es importante, presencia de estertores, sales estertores. Y de repente lo que se complica generalmente a este tipo de pacientes son con edema agudo de pulmón, cambios en la conciencia, va a haber una hiperreflejia, va a haber una clonus y un edema de papila. Es importante dentro de los estudios que nosotros podamos pedir, por ejemplo, aparte de lo que es laboratorio, es importante hacer un fondo de ojo, ¿ya? Lo cual nos va a determinar de repente hemorragias para poder manejar a nuestro paciente. Lo que más nos llama la atención en este tipo de pacientes, cuando llegan a la emergencia, es la oliguria o anuria que tiene esta paciente. Lo primero que tenemos que hacer es colocar una sonda vesical, por ejemplo, y de repente vamos a encontrar con una orina concentrada, color café, oscuro, ¿no? Y va a haber una oliguria o va a llegar a una anuria inclusive. Vamos a encontrar con un dolor a nivel del hipocondrio derecho, vamos a encontrarnos con edemas generalizados, ¿ya? Y generalmente este tipo de pacientes cursan con, mm, con productos que tienen una disminución en el tamaño, ¿no? Con un retardo de crecimiento intrauterino, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro más o menos de lo que es el laboratorio, ¿no? Como ven, por ejemplo, en estos casos, las transaminas están alteradas, las plaquetas ya llegando a lo que es la eclampsia, por llegar a lo que es el síndrome de Gel, vamos a encontrarnos con valores de plaquetas menores a 100.000. Si la paciente que nosotros estamos manejando manejan transaminasas mayores a 70 unidades, por ejemplo, y las plaquetas menor a las 100.000, porque vamos a encontrar pacientes que tienen 70, 80.000 plaquetas, esas pacientes tienen el riesgo de llegar. Un minutito, vamos a esperar.
lo que estábamos hablando. Van a disculpar. Estas enzimas, las enzimas, la TGO, TGP, más las plaquetas, pueden llevar tranquilamente lo que es el síndrome de HELLP. Más después vamos a ir comentando qué es el síndrome de HELLP. Pero también la proteinuria de 300 o entre 300 y 500 miligramos en orina de 24 horas es un signo de mal pronóstico, ¿ya? El ácido úrico mayor a 4.5 para una preeclampsia y una creatinina mayor a 0.8 para un problema en una disfunción renal y un hematorrito mayor a 37. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una anemia hemolítica microangiopática dilucional. Generalmente vamos a encontrar una trombocitopenia, o sea, una plaquetopenia, con valores menores a 100.000, que nos va a llevar a lo que es el síndrome de HELLP. La creatinina va a estar aumentada, va a haber una disminución del volumen intravascular, ¿no? Y esto nos puede llevar a una insuficiencia renal. Vamos a encontrar pacientes con hipo o hiperglucemia, se va a presentar convulsiones y va a haber un cambio del estado mental de nuestro paciente. El hepatograma, ya les he dicho, va a estar alterado porque hay una lesión hepatocelular y eso nos va a llevar a un síndrome de HELP. El coagulograma va a estar también alterado, ¿ya? El fibrinógeno aumentado, el ácido úrico también va a estar aumentado. Y en la orina vamos a encontrar en un parcial de orina la presencia de proteínas. Si nosotros encontramos presencia de proteínas con una paciente que tiene hipertensión gestacional, siempre hay que pedir la dosificación de orina en 24 horas. ¿Ya? Generalmente en este tipo de pacientes vamos a encontrar valores que van más allá de los 300 miligramos. Ya les he dicho, pueden llegar a los 500, 600 miligramos inclusive. Y vamos a encontrar una gonadotrofina coriónica positiva. En la hipertensión severa, ya habíamos dicho que es importante los valores más allá de los 160 la diastólica y más allá de los 110 la diastólica. La proteinuria va a estar más allá de los 5 gramos en 24 horas. Va a haber una oliguria, que puede llegar a una anuria inclusive. Los valores de la creatinina más allá de 1.2, 1.5, más allá de eso, que puede llegar inclusive a las 2, 2.5 inclusive. Va a haber unas alteraciones neurológicas o visuales, va a haber escotomas, visión borrosa, va a haber una hemólisis microangiopática que nos va a llevar a la presencia, por ejemplo, de la hiperbilisuminemia. Los valores de bilisumina van a estar aumentados. Va a llegar a las convulsiones, llegando a la eclampsia. Esto es lo que hay que tener un poco de cuidado, el edema agudo de pulmón. Y la plaquetopenia, la elevación de las enzimas TGO, TGP. Lógicamente, estas pacientes desarrollan lo que es el retardo de crecimiento intrauterino y un oligohidramnios. ¿Qué nos refiere a la paciente? Generalmente nos va a referir una epigastralgia, náuseas, vómitos, ¿no? Nos va a referir cefalea, visión borrosa, dolor en el cuadrante superior derecho, del lado del hígado. Y llegamos a lo que es el síndrome de HELP. Llegamos a lo que es el síndrome de HELP. ¿Cuáles son las complicaciones cerebrales de la preeclampsia? Generalmente en la preeclampsia, que llega a una eclampsia, vamos a tener problemas con hemorragias a nivel del cerebro. Puede haber un hematoma, hemorragias subaracnoidea, hemorragias petequiales, vasoespasmo, isquemia y edema. ¿Cómo manejamos a esta nuestra paciente? Con una paciente de este tipo, con una hipertensión gestacional, independientemente del tiempo de embarazo que tenga, lo primero que tenemos que hacer es hospitalizar a nuestra paciente
reposo en cama. Hay que colocar una vía, pedir laboratorio, ¿no? Hay que prevenir lo que es las convulsiones llegando a la eclampsia. Hay que controlar la tensión arterial, vamos a ver con qué medicación podemos tomar. Tratamiento de las complicaciones y la conducta obstétrica, que es importante para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que ver? El tiempo de embarazo. La salud materno-fetal. ¿Cómo podemos manejar a la madre embarazada con una hipertensión gestacional? Si es que podemos manejar, ¿no? Y qué riesgo también tiene el producto dentro de lo que es la cavidad uterina. Este tipo de pacientes generalmente vienen con hipertensión gestacional, vienen con una amenaza de parto pretérmino y un riesgo, y un alto riesgo de desprendimiento prematuro de placenta no inserta. ¿Ya? Este desprendimiento puede llegar a ocasionar lo que es el óbito fetal, independientemente del tipo de embarazo. Si nosotros manejamos una paciente con hipertensión gestacional con una hipertonicidad a nivel del útero, son úteros que no relajan, por ejemplo, y controlar mediante el cardiotocógrafo cómo está la fetocardia y la dinámica, generalmente es un útero que no relaja, ¿no? Ese tipo de pacientes es la emergencia, donde nosotros tenemos que terminar con el embarazo en el momento oportuno. Independientemente de la edad gestacional, tenemos que sacar el producto. ¿Por qué? Porque el desprendimiento prematuro de la placenta no inserta nos va a llevar a primero a una coagulopatía de consumo, y segundo, que vamos a entrar en un cuadro que se llama el útero de Cuvier, ¿ya? El útero de Cuvier es cuando la sangre infiltra toda la pared del útero, ¿no? Y al haber una coagulopatía, vamos a tener el sangrado, bastante sangrado, que va a ser a veces que no vamos a poder controlar inclusive. Entonces, la conducta obstétrica nos dará, más que todo, la clínica, cómo está nuestra paciente. Si nosotros manejamos una paciente con hipertensión arterial leve, por ejemplo, ¿no? con presiones que van hasta los 140, de 90 a 110, y poder manejarla, tenemos que internar a nuestra paciente, pedir sus laboratorios, hacer sus controles cardiotocográficos para ver la dinámica uterina, para ver la vitalidad del producto, y eso nos puede llevar, por ejemplo, a tener un espacio de tiempo para poder madurar el producto. Estas patologías generalmente se presentan en embarazos pretérminos. Entonces, eso nos puede llevar a poder madurar el producto y poder sacar al producto en mejores condiciones de las que ha entrado. En el manejo de lo que es la hipertensión arterial severa, cuando llega la paciente, lo primero que vamos a hacer nosotros, después de haberla revisado todo, le colocamos un guía, pedimos laboratorios, colocamos una sonda Foley, para evitar problemas neurológicos en la madre y en el producto, usamos lo que es el sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio que vamos a usar en una solución de 500 cc de glucosado, de hasta 4 gramos como una dosis de ataque, ¿no? Eso lo podemos pasar en 10 a 15 minutos aproximadamente. Y podemos usar sobre eso sulfato de magnesio hasta 10 gramos en una solución de 1000, ¿ya? Para un mantenimiento. Eso puede mantener hasta 10 horas inclusive. ¿Qué nos va a ocasionar el sulfato de magnesio? Es un estabilizante de lo que son las membranas, es un relajante del músculo liso, va a haber una vasodilatación de los pequeños vasos, va a haber un bloqueo neuromuscular, ¿ya? Y va a haber una depresión de la descarga cortical cerebral. Entonces, esto usaba más que todo para las complicaciones cerebrales que pueda tener nuestra paciente. Pero la cantidad
la cantidad de sulfato de magnesio que usamos, tenemos que tener cuidado porque es un depresor respiratorio, ¿no? Y podemos hacer una intoxicación por sulfato de magnesio. Generalmente, a esa dosis, lo que tenemos que hacer cuando hay unos signos de intoxicación por sulfato de magnesio, usamos el antagonista del sulfato de magnesio, que es el gluconato de calcio. 1 gramo endovenoso. ¿Ya? Y podemos, dependiendo mucho, si estamos manejando una hipertensión leve o severa, ¿qué medicamentos podemos usar? Esto les hablo de lo que es el hospital, la maternidad. Generalmente usamos primero el nifedipino que tenemos más a mano, a una dosis de 10 miligramos, que podemos repetir a los 30 minutos aproximadamente. Pero también tenemos a mano lo que es la hidralazina. Entonces usamos 5 miligramos endovenoso. Luego de unos 5 luego podemos usar 5 a 10 miligramos endovenoso cada 20 minutos. La emergencia la manejamos con esto, pero podemos manejar esto también, que tenemos mucha... O sea, el abetalol, por ejemplo, es importante y es bueno, es muy bueno, pero no podemos encontrar mucho en el mercado. Hay muy poco en el mercado. Pero el abetalol es excelente, inclusive mejor que estos dos medicamentos. Usamos de 20 a 40 miligramos endovenoso, que podemos repetir cada 10 a 15 minutos, dependiendo mucho de la respuesta que podamos tener. La clonidina, ¿ya? Y también podemos usar en algunos casos, el nitroprusiato de sodio. Esto generalmente los terapeutas usan para evitar complicaciones cerebrales. ¿Cuáles son las condiciones, las indicaciones para hospitalizar a nuestra paciente? Derivación o terminación de la gestación, dependiendo mucho del cuadro que estamos llevando. Primero hospitalizamos en una eclampsia. Cuando hay criterios de llegar a una eclampsia, lo que hay que hacer es terminar con el embarazo. Cuando es una emergencia hipertensiva, hay que ver a la madre y al producto, menor de 24 semanas, 34 semanas aproximadamente, y que nos esté por llegar a un síndrome de HELP, cuando hay una plaquetopenia, menor a 100.000, hay que terminar con el embarazo. El síndrome de HELP necesariamente hay que terminar con el embarazo, en lo posible, derivar a terapia intensiva, ¿no? Cuando la diastólica está mayor a 110, siempre es importante llevar a nuestra paciente a centros que tengan mayor complejidad, ¿no? Y manejar como una preeclampsia grave, la diastólica mayor a 100. Tenemos que pedir el apoyo neonatológico para ver la posibilidad de madurar a nuestro producto y tener un tiempo determinado de 24 a 48 horas para poder terminar con el embarazo. Es importante ver un seguimiento de lo que es la función renal, la cardíaca y la hepática, y la pulmonar, que es importante. Estos pacientes generalmente cursan con esta patología que es el retardo de crecimiento. Cuando nosotros manejamos a una paciente con una hipertensión leve, ¿no? Después de estabilizar a nuestra paciente, podemos controlar en la casa, ¿no? Que tenga sus controles en el hospital, tomando una medicación. En nuestros pacientes, no siempre la cesárea es la elección, salvo que sea una emergencia. Por ejemplo, esos pacientes en los cuales tenemos el cuidado de que no llegue a un síndrome de HELP o
eclampsia, de repente un parto normal es más adecuado que una cesárea. Si nosotros podemos manejar a nuestra paciente hipertensa con antihipertensivos y podemos madurar a ella, podemos hacer un parto normal. ¿Ya? Mucho depende la gestacional y la hipotenuria. Pero si ya tiene alteraciones visuales, hay anormalidades en la coagulación y hay una alteración en la fetocardia, por ejemplo, directamente es cesárea o parto, dependiendo mucho cómo está nuestro paciente. Si una paciente viene con esta sintomatología, con un embarazo mayor a las 36 semanas, directamente podemos interrumpir el embarazo porque ya tenemos un producto en condiciones como para poder vivir fuera del vientre materno. Es importante ver la función renal, tanto en el preparto o en la precesárea, como en la postparto o en el postcesárea. Es importante ver si hay una proteinuria persistente, ver la función renal y una elevación de la creatinina y una oliguria en el postparto. ¿Ya? Y el manejo es mucho más complicado inclusive. Ahora hay que ver el daño hepático con dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, que hay aumento de las transaminasas. Puede haber una sospecha de isquemia, puede haber una hematoma subcapsular, una ruptura hepática inclusive. Es importante en las hipertensiones severas el desprendimiento placentario. Es una patología muy complicada, es muy complicada, porque este desprendimiento nos va a llevar a una coagulopatía de consumo, nos va a llevar a una coagulopatía de consumo que es fatal. El síndrome de HELP, que lo vamos a llevar después, y a veces tenemos la hipertensión incontrolable, ¿ya? Esto nos va a dar una encefalopatía, los signos de clampismo, la hiperreflexia, la excitación psicomotriz, trastornos en la conciencia, cefalea, epigastralgia, trastornos visuales, llega a esto, que es la eclampsia. ¿Cómo vamos a ver el bienestar fetal? La cardiotocografía es importante. Eso nos va a indicar la dinámica uterina y la fetocardia. El perfil biofísico mediante ecografía, el líquido amniótico mediante la ecografía, o podemos hacer una amniocentesis para ver inclusive la maduración pulmonar. ¿No? Ya se ha dicho la vitalidad fetal con la ecografía, la madurez pulmonar mediante una amniocentesis, o la ecografía también nos puede ayudar en algo de esta situación. Y la Doppler fetal. En el producto, ¿qué vamos a encontrar? Retardo de crecimiento, oligoamnios y falta de reactividad fetal después del nacimiento. El Doppler fetal con alteraciones de flujo nos va a dar esto, que es la alteración a nivel de la reactividad fetal. Eso más o menos en lo que es la enfermedad hipertensiva durante el embarazo. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Doctor, disculpe, si ya tenemos este útero de Cuvier, ya sería la histerectomía, ¿no? Directamente. Pero es muy complicado, ¿por qué? Porque al haber un Cuvelier y al haber una coagulopatía son pacientes demasiado riesgosos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por los pacientes que tienen hipertensión hay que manejarlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no llegar a lo que es una preeclampsia y no llegar a lo que es una eclampsia. ¿Ya? Y peor todavía llegar a un síndrome de HELP. A veces el síndrome de HELP es
es asintomática y solamente se la diagnostica con laboratorio. ¿Ya? El laboratorio lo que tenemos que ver es las transaminasas, la fosfatasa alcalina y lo que es las plaquetas. ¿No? Si las plaquetas van bajando, es un signo de que esa paciente va a ser un síndrome de HELLP, donde ya el pronóstico es muy grande. Entonces, si nosotros tenemos una paciente de ese tipo, ya hay que ver la posibilidad de terminar con el embarazo y hacer el manejo ya adecuado en el mismo. ¿Algo más? Ya, de todas maneras, entonces, el próximo jueves nos vamos a ver a la misma hora. No sé qué tema tomaremos. Tengo una nota que me han mandado de la universidad. Aparentemente vamos a volver a lo que es las clases presenciales. ¿Saben algo ustedes? Sí, Doc, que parece que es para el día 14. Ya empezaríamos, ¿no es cierto? Me parece mejor, porque inclusive en eso vamos a poder presentar algún caso, por ejemplo, que vamos a leerlo, una historia clínica, que vamos a verlo, que cómo está todo eso. Y me parece mejor eso. Ojalá que lleguemos de una vez a esa situación. Pero esperaremos esta semana que nos dice la universidad. Nos ha indicado eso mediante una nota. A ver, vamos a ver. ¿Alguna cosa más? Nada más, ¿no es cierto? Bueno, que tengan buena noche. Nos vamos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Pero, Hasta luego. Gracias.